Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos. Te damos muchas gracias porque te ha agradado, Señor, el que sea así. Queremos rogarte que al estudiar tu palabra podamos comprender de ella lo necesario para atesorarla en nuestro corazón y hacerla parte de nuestra vida. Te pedimos que tú bendigas este tiempo y que a cada uno de nosotros, Señor, resulte una verdad que cambie nuestra vida para siempre. Te damos gracias por ello en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, hermanos, dice este primer versículo, o inicia este primer versículo diciendo, así que. Esto es como decir, por lo tanto, entonces quiere decir que hay algo previo a ello, ¿no? El último versículo del capítulo 11 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Tenemos que glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo siempre, dice por los siglos. Y el amén dice así sea, ¿no? Entonces si yo dijera, a Él sea la gloria por los siglos, y todos me responden amén, lo que estamos diciendo es así sea, ¿no? A veces escuchamos las predicaciones y el pastor está diciendo que al hermanito lo mataron, que al hermanito eso, y todos amén, chihuahuas. El amén quiere decir así sea, ¿no? Entonces no escuchamos y nomás estamos diciendo amén, aleluya, amén, amén, amén. Pero no escuchamos lo que la palabra de Dios dice. A Él sea la gloria por los siglos. Esto amerita un amén, ¿no? Así sea. Pero entonces el apóstol Pablo continúa y dice, así que, es decir, para que la gloria sea a Dios por los siglos, entonces dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya dijimos todos amén, ¿no? Bueno, si queremos que eso suceda, tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermano, ¿es bueno si hago esto? Lo que me estás preguntando, ¿glorifica el nombre del Señor? Qué caray. ¿Dónde dice la Biblia que no debo tomar? El que tú lo hagas glorifica el nombre del Señor. Conste que no lo estoy condenando, Llevamos 2 meses predicando que la salvación viene por creer en Jesucristo, por la fe. La salvación la tenemos. Lo que hacemos no siempre glorifica a Dios. Esa es una realidad. Entonces, si todos dijimos amén, entonces todos deberíamos buscar que nuestras acciones glorifiquen al Señor. No puede empezar este capítulo que el apóstol Pablo sin hacernos ver esto. ¿Sabe? En la escritura, en los libros de Crónicas, se narran cuando el rey David quiere traer al lugar en donde habita lo más sagrado que hay en el santuario del Señor. Así que viene y trae la mesa de comunión de una manera inadecuada, porque había una forma de hacerlo. Y entonces dice que se va a caer y uno estira su mano para que no se caiga y muere. Cualquiera diría, pero era algo bueno, ¿no? No quería que eso sagrado tocase el piso y estiró su mano para que no fuese así y murió.
hemos perdido de vista a quién es que adoramos. Esta mesa consagrada tenía a sus orillas unos arcillos para que entrasen por allí unas barretas largas para que pudiesen ser cargadas y transportadas. Eso lo decía el Deuteronomio, ¿no? Pero tampoco cualquiera podía hacerlo. Era una tarea de los levitas. ¿Y quiénes eran los levitas? Bueno, antes de que el pueblo de Israel saliese de Egipto, los primogénitos habrían de morir en todo Egipto. Si colocan en el dintel la sangre del cordero que habría de morir para la Pascua, entonces la muerte no pasará por allí. Así que los primogénitos del pueblo de Dios no padecieron. Salen de allí y Dios les hace ver que todo primogénito de toda familia le pertenecía a Él, porque Él habría librado de la muerte a cada uno de ellos. Así que todos los primogénitos de todas las tribus, de todas las familias, tenían que ser presentados delante de Dios. Y estos eran apartados para la tarea sacerdotal del pueblo. Así que solo ellos podían transportar el arca, podrían transportar esto que era sagrado. Solo ellos podrían levantar el santuario, y no todos, era cada uno repartido para cada tarea. Porque es un Dios santo. Así que murió aquel que estiró su mano, ¿no? ¿Por qué murió? Porque la tarea era una tarea apartada para estos que habían sido levantados para la adoración a Dios. Algo más, cuando Moisés subía al monte, la instrucción era que ninguno se acercase al monte, porque al querer ascender iba a morir, porque Dios es un Dios santo. Cuando el sumo sacerdote traía sacrificio, tendría que ser atado para poder ingresar, porque si éste no se había puesto a cuentas con Dios y no había expiado sus pecados por medio del sacrificio, habría de caer muerto en el santuario, y la única manera de sacarlo era jalando la cuerda. ¿Qué se nos ha olvidado, hermanos? ¿Es el mismo Dios? ¿Por qué creemos que nuestro comportamiento tiene que ser diferente al de aquellos? ¿Porque la salvación no depende de ello? En eso estamos de acuerdo. Sin embargo, es el mismo Dios santo y puro. ¿Sabe? Yo en mis redes sociales no tengo a mucha gente. Me da pena no aceptarlos, así que los acepto y después los voy quitando. ¿Y sabe por qué lo quito? Porque en la mayoría de las personas que están allí pues son personas del templo, de la iglesia, si no es de aquí es de otra. Y un día aman y predican al Señor en todas sus formas, y en la otra suben su más grande borrachera y su más grande hazaña. En la otra empiezan a subir sus TikToks y sus videos cortos con personas hablando leperadas, ¿no? Eso no puede estar en nosotros, Y no porque sea condenado para que nos vamos a ir al infierno, no. Pero eso no glorifica el nombre de Dios. De tal manera que los mismos que estamos aquí enfrente somos los mismos que un día prestamos nuestras redes sociales para que otro escuche tonterías, ¿no? Eso no puede ser, porque el nombre de Dios no es glorificado. ¿Nos vamos a condenar por eso? No, pero no glorifica el nombre de Dios, y conste que todos me dijeron amén. ¿Por qué tenemos que cuidar entonces nuestro comportamiento? Porque dice el apóstol: hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran de animales puros, animales sin mancha, animales escogidos. Cuando nosotros nos presentamos delante de ese mismo Dios,
debemos procurar presentarnos de esa forma. ¿Porque eso nos dará salvación? No, porque eso honra y glorifica a nuestro Dios. Eso es lo que sucede. ¿Y qué sucede cuando no? Mira a la hermanita lo que acaba de subir. Mira al hermanito lo que está haciendo. ¿Para eso soy cristiano? ¿Y sabe cuál nombre es el que es perjudicado? El de Dios, no el suyo, es el de Dios. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si predicásemos, hermanos, que la salvación se gana, estaríamos aquí puntuales para el culto. Nos vestiríamos de tal o cual forma, haríamos tal o cual cosa. ¿Y sabe por qué lo creo así? Porque el pueblo judío está en ese punto, tratando de hacer porque creen que con eso ganarán algo para su salvación. Pero cuando se trata de escudriñar nuestro corazón, no estamos tan dispuestos. No estamos tan dispuestos que Dios hable a nuestra mente y a nuestro corazón y nos diga: esto no conviene, esto no me agrada, esto no me glorifica. Es muy fácil saberlo. Hermano, ¿puedo hacer tal cosa? Solamente pregúntese: ¿eso glorifica a Dios? Si eso glorifica a Dios, no solamente puede hacerlo, además será bendecido en ello. Esa es la diferencia. No os conforméis a este siglo. Conformarse es no nos amoldemos a lo que hoy vivimos. Hoy respetamos de más, ¿no? ¿Y quién nos respeta a nosotros, no? Voy a poner un ejemplo y sin ofender a nadie, pero se nos pide que como sociedad respetemos la ideología de género, respetemos el homosexualismo, y sin duda no vamos por la calle ahí gritándole a las personas que son homosexuales, que están en pecado y que se van a hundir en el infierno, ¿verdad? Por lo menos en esta iglesia nunca hemos enseñado eso, porque ahí debemos tener amor para ello. Pero yo he visto en las noticias cómo los homosexuales, no falta una sola marcha en la que no haya un Jesucristo ahí del cual hagan mofa. No os conforméis, dice, a este siglo. Nuestro pensamiento no puede aprobar las cosas que la palabra de Dios dicen que están mal. Y si nosotros vamos consecuentando ciertas cosas, entonces nos estamos conformando, nos estamos haciendo a la forma de lo que hoy vivimos. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que sus pensamientos vuelvan a ser como los pensamientos de Dios. Es necesario que tu espíritu y tu pensamiento renazcan para que todo lo puedas pasar por la prueba que es la palabra. Así que el apóstol Pablo tiene que empezar diciendo: sí, todos dijimos amén, que el nombre de Dios sea glorificado, pero para que esto suceda entonces, todos los días tenemos que ser presentados como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando nosotros hacemos esto, entonces vamos en contra de todo ese pensamiento que hoy nos rodea. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Digo pues, por la gracia que me es dada.
Pablo ha entendido desde siempre que él sirve al Señor porque Dios ha tenido misericordia de su vida. Como lo entiendo yo, si hubiese resumen de todo lo que hice como para no estar aquí y todo lo que hice como para estar aquí, ni cerca. Por la gracia que me es dada. ¿Sabe por qué está aquí? Porque Dios ha tenido gracia de usted. No porque, se me iluminó el cielo y entonces Dios vino y me mostró que soy muy sabio y que por eso estoy aquí. No. Por la gracia de Dios que nos ha sido dada, es que hoy nos encontramos aquí. Y Pablo lo ha entendido, y mire que Pablo ya llevaba años sirviendo al Señor. Pocas personas, incluso en la Escritura, pueden jactarse o podrían jactarse de tener un ministerio tan firme como el de él. Pero él no deja de reconocer que es por la gracia que Dios ha tenido para él. Por eso dice: a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No seamos soberbios, no seamos altaneros, no seamos pensando que todos lo sabemos, no seamos que nosotros somos los únicos salvos, que nosotros tenemos la única verdad. No seamos tan altaneros en pensar que los que están allá afuera son unos tontos. Dice, cada quien tenga el concepto exacto. Y ese concepto exacto es saber que somos tan pecadores como aquellos, pero que por la gracia de Dios hemos escuchado. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Si nosotros entendemos con humildad que todos los que estamos aquí estamos porque Dios ha sido bueno para con nuestra vida, vamos a respetar entonces el lugar de todos nosotros. Que porque yo soy el pastor puedo hacer y deshacer, ¿no? Que porque estoy en la alabanza puedo hacer y deshacer, o que soy maestro de escuela dominical, o porque yo ya llevo 30, 40 años en el camino del Señor. No, hermanos. No es así. Tengamos en cuenta que Dios nos ha llamado a todos y los ha hecho, como decía el apóstol Pablo en el capítulo anterior, en desobediencia, dice, los ha llamado a todos. En desobediencia nos ha llamado a cada uno de nosotros. No hay otra forma, porque el que esté aquí y reconozca que necesita un Salvador, entonces entiende que Dios le ha llamado aún estando en ese pecado. Esa es la manera. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía es uno, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, o el que enseña, o el que exhorta, o el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahí en las hojitas que les repartieron está cada uno de ellos. No hay mayor importancia, porque el que sirve y el que actúa con misericordia es tan importante como el que predica. Y es tan importante como el que se congrega. Y es tan importante como aquel que hace el aseo. Y es tan importante como aquel que es desprendido. Es tan importante como aquel que viene y muestra una cara de amor para con todos los hermanos. Por eso dice, no tenga un concepto más alto del que debe tener. ¿Cuál es el concepto que debemos tener? Somos pecadores. Somos pecadores a los cuales Dios ha alcanzado por gracia. ¿Quiénes? Todos los que nos reunimos. ¿Y esto qué significa? Que así como somos todos pecadores, también todos hemos sido importantes en la iglesia del Señor. Hay maneras de hacer todo esto y solamente puede ser con amor. Si el que predica no lo hace con amor,
su mensaje es vacío. Dice la palabra, ¿no? Si hablo lenguas angélicas, pero no tengo amor, soy como un címbalo que retiñe, ¿no? Es decir, no tiene peso lo que digo, porque el amor es lo principal. ¿Y saben quién nos puso ejemplo de ello? El Señor Jesucristo. Pudo haber predicado mucho, pero la prueba más grande que Él padeció en esta tierra fue una prueba llena de amor. Y ese amor habló más que todo lo que hubiese podido predicar. Así que Él pone el ejemplo en todo momento. Por eso dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Quieres que mi nombre sea glorificado? Entonces dice, preséntate como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Aborrece lo malo, sigue lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Acuérdense, les decía hace algunas semanas, que la honra es más allá de la obediencia. La obediencia necesita una orden y entonces nosotros hacemos. Pero cuando nosotros honramos, nosotros hacemos sin necesidad de que alguien nos mande. Así que dice el apóstol Pablo, si nosotros amamos de manera en cuanto a la honra, se refiere a que nosotros amemos sin que nadie tenga que decirnos ama a tu prójimo, o ama a tus semejantes, o ama a aquel que te hizo daño. Es amor. Y ese amor es suficiente cuando nace de nuestro corazón el hacerlo. Cuando vamos avanzando en tiempo y el Señor nos muestra que debemos amar, porque es bueno hacerlo. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. No podemos dejar de lado, hermanos, que lo que el apóstol Pablo lo escribe a una iglesia cuyo presente es la persecución, la muerte por creer en Jesucristo, las acechanzas de cada uno de aquellos que les quieran hacer daño. Por tanto, el apóstol habla de una esperanza que es la venida del Señor Jesucristo, que persiste en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Fíjese, a mí me causaba normalidad que diga esto, ¿no? Gozaos con los que se gozan, como si todos lo hiciéramos. A veces es más difícil eso, Cuando Dios nos pide llorar con los que lloran, es más sencillo que gozarnos con los que se gozan. Porque cuando nosotros somos el hombro de aquel que está llorando, hay un sentido de ver las cosas de otra manera. Inclusive a veces creemos que somos un poquito más sabios, ¿no? Y es más fácil escuchar a alguien. Pero muchas veces, y dentro y fuera de la iglesia, no nos gozamos con los que se gozan, ¿no? A veces la envidia y lo que hay en lo profundo de nuestro corazón es más fuerte. Y esto que pareciese que debería ser normal, no sucede. Nos enojamos porque al otro le fue bien. Por algo lo dice, ¿no? Y esto es cierto. Si un día de veras somos muy honestos en el examen propio, en escudriñar nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que hay que apartar de nuestra vida para glorificar el nombre de Dios. Eso es ciertísimo. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Muchas veces les mencionaba el día que me robaron el coche
Como llegando, mi papá lo primero que hizo fue orar por estas personas, ¿no? Y me contaba mi amigo Emanuel que al siguiente día tenía que ver a mi papá en la escuela porque le iba a arreglar unas cosas. Y se sorprendía que mi papá le decía, pues es que pobres a lo mejor necesitaban. Él se sorprendía, ¿no? Yo conociendo a mi papá sé que lo decía honestamente, ¿no? No era una burla, no era un jactarse. Lo conozco, lo conocía muy bien. Y sabía que sus palabras eran muy honestas. Y todavía le dijo, pero ya oramos por ellos. Pero yo me acuerdo mucho de la oración de aquel día, como muchas otras. De mi papá orando y diciendo, Señor, permite que se arrepientan, porque si no se arrepienten y te buscan, Señor, se van a perder. Debe estar en nuestro pensamiento y en nuestra conciencia saber, hermanos, que los que no creen en el Señor se pierden eternamente. Perderán su vida para siempre. Y dice entonces el apóstol, no paguéis a nadie mal por mal, pero es que Él me hizo primero. Nos justificamos, ¿no? Y eso lo hacemos desde chiquitos, ¿no? Es que Él me pegó primero. Y queremos justificar nuestras acciones. Alguna vez Davicho me contó, tiene poco, para que ahí le reclamen. No vayan a creer que eso fue hace cuánto. No, hace yo creo que unos 2 o 3 años. Me contó que se había peleado con uno que le bañó el carro porque había llovido, acababa de lavar su carro y se lo bañó. Y entonces lo alcanzó y se lo descontó, ¿no? ¿Por qué? Pues es que me bañó el carro, ¿no? Ah, pero eso sí, no le digas a mi mamá. ¿Saben, hermanos? Parecen cosas tan simples, pero toda la palabra del Señor nos enseña a no pagar mal por mal. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que ojo por ojo? ¿Por qué dice? Así dice, ¿no? Es más, dice el Señor Jesucristo cuando viene que ya no es así. Pero en la ley sí decía, no, ojo por ojo. Pero era una advertencia para que aquellos que escucharan no hicieran mal, porque habría una consecuencia. Cuando usted le dice a su hijo o a su hija, hija, esto, es para evitarle la consecuencia de lo que tendrá. Cuando la Biblia decía ojo por ojo, quería que todos aquellos que escucharan no tuvieran que vivir esa consecuencia. No paguéis mal por mal. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ya ni quiero decir nombres, pero acuérdense de lo que me han contado. Si es posible, hermanos, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Por qué? Volvemos al primer versículo. Porque tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Porque esto glorifica el nombre de Dios. Muchas veces también llegaba a oídos de mi familia cuando alguno hablaba de mi padre, ¿no? Yo creo que si mi papá nos hubiera dejado, nos hubiéramos quedado sin iglesia. Porque las reacciones de los hijos son muy inoportunas. Personas cercanas a él, personas que habían vivido en la casa por años, se fueron hablando de él.
Y cuando yo decía, bueno, ¿quién papá no va a reaccionar? Lo veía y venían a él y lo saludaba y como si nada. ¿Cuánto nos cuesta, no? Ya no estamos hablando de matar, ya no estamos hablando de robar, ya no estamos hablando de cosas de las cuales todos nosotros pasamos a diario. De ser posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto, hermanos, trae bendición a nuestras vidas. Nuestros hijos aprenden a reaccionar como nosotros reaccionamos. Y los únicos que viven en paz son aquellos que son capaces de guardar esa tranquilidad para con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados. Ahí viene lo bueno, Dios se va a vengar de aquellos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso. Que se venga el Señor, ¿no? Si no se arrepienten, ni modo. Pero yo ya estoy en paz, ¿eh? Yo no hice nada para estar enemistado con ellos. Allá Dios que los alcance. Pero ¿saben qué dice el siguiente versículo? Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Los actos de humanidad y de misericordia más grandes en el ser humano es cuando alguien le ofrece al que nada tiene un plato de comida y un vaso de agua. Así que Dios nos dice a través de Pablo que nosotros no debemos vengarnos, que el Señor tomará justamente nuestra preocupación sobre ello. Pero a nosotros nos dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. ¿Con qué propósito dice? Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Quizás si tú haces esto, aquel hombre o aquella mujer será alcanzada. Pero yo quería venganza. Pero si tú haces esto, quizá aquel sea alcanzado y le pese en su corazón comportarse contigo de otra forma. Pero entonces, ¿dónde está la venganza que el Señor promete? Yo quiero pensar, hermanos, que no somos tan malas personas como para desear que el Señor pague a aquel que nos ha hecho mal. Porque si ese es nuestro anhelo, algo está muy mal en nuestro corazón. Si nuestro anhelo es que aquel que te robó el coche, el Señor haga justicia y lo condene, no has entendido lo que es seguir al Señor Jesucristo. Si en tu corazón está que al que te rodeó y te hizo mal, le vaya conforme a lo que te hizo, no has entendido la misericordia que Dios ha tenido de tu vida. Porque si Dios vengara y fuese justo, ¿qué pasaría con todos nosotros? Apenas le mandé un audio a David del testimonio de Parra. Al final, su vida fue cortada de la tierra como consecuencia de lo mucho que hizo antes de conocer al Señor. Pero conoció al Señor. Pero es que se murió, pero conoció al Señor.
pero de todas maneras lo mataron. Pero conoció al Señor y confesó con su boca la salvación proveniente del Señor Jesucristo. Y entonces su vida fue alcanzada para la eternidad. Así que, hermanos, dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo solo quisiera, hermanos, que no tengan necesidad de preguntarle al pastor o a alguien más qué está bien y qué está mal. Pregúntese a sí mismo: ¿esto glorifica el nombre del Señor? Ahí está la respuesta. Todos sabemos qué glorifica el nombre del Señor y qué no lo hace. Si lo hago, de todas maneras me voy a condenar. No, Dios tiene misericordia, pero debería ser suficiente saber que ese Dios al que adoramos es el mismo que creó los cielos y la tierra, es el mismo que nos formó, es el mismo que su santidad era tal que nadie podía acercarse sin caer muerto. Nosotros mismos deberíamos acercarnos y caer muertos. Pero Dios ha tenido misericordia de nuestras vidas. Por tanto, hermanos, que nuestra vida glorifique el nombre de nuestro Señor. Poco a poco vamos aceptando cosas que nuestro día a día se presentan, ¿no? Y lo hacemos de mala forma, porque deberíamos ser conscientes de lo que miramos, lo que escuchamos, lo que leemos, glorifica o no glorifica al Señor. Mi mamá siempre nos cantaba el corito ese, ¿no? De cuidado mismo. Y muchas veces, y debo decirles que muchas veces estaba yo haciendo burradas y me acordaba de mi mamá cantándome. Y me dolía, ¿no? Pero otras tantas empecé a recordar no solo a mi madre, empezaba a recordar quién era ese Dios que me había salvado. Nos ocultamos de los que tenemos cerquita, ¿no? Pero dice la palabra: ¿y de dónde me ocultaré donde no estés tú? Si voy al fondo del abismo, ahí estás. A cualquier parte donde nosotros estemos, Dios está. Y deberíamos honrarle y glorificar su nombre. Por agradecimiento, por amor, por misericordia. Él es nuestro Dios y Él es quien nos ha llamado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno en nuestras vidas. Debemos reconocer, Señor, que no todas nuestras acciones te glorifican y honran tu nombre. Muchas veces nos quedamos con esta parte en que la salvación la alcanzamos al creer en ti. Pero, Señor, tu palabra nos muestra que todo aquel que cree en tu nombre debe buscar glorificarlo. Nuestras acciones deben ser evaluadas, Señor, para acercarnos a ti y poder honrarte, poder obedecerte, poder exaltar tu nombre. Permite que nuestra vida, Señor, anhele siempre que a través de nuestras vidas tu nombre sea levantado. Enséñanos a tener, Señor, en nuestro pensamiento un concepto entendido de lo que tu palabra nos dice. Todos hemos sido, Señor, llamados y hallados en desobediencia. Por tanto, Señor, nuestra vida siempre tiene que buscar
que todos aquellos quienes nos rodean puedan a través de nuestras vidas alcanzar salvación. Permite que así sea, que podamos glorificarte en todo momento. Que tu bendición, Señor, sea siempre dirigiendo nuestra vida para alcanzar a todos aquellos que necesitan de ti. Te damos gracias por ello, en tu nombre, Jesús. Amén.